Y como diría en Argentina, bueno, che, esto es imperdible. Rafael Correa y Diego Rosarín en una masterclass sobre liderazgo político. Lecciones de ah, de una entrevista, un estadista que es perseguido. En una entrevista magistral se ha capturado la atención de académicos, políticos y ciudadanos comprometidos con el futuro de América Latina. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, junto al reconocido analista político Diego Rosarín, ofreció una clase magistral sobre lo que significa ser un verdadero estadista. Durante la conversación, Correa no solo compartió sus experiencias como líder transformador, sino que también abordó las persecuciones judiciales y políticas que ha enfrentado, destacando cómo éstas han sido parte de una estrategia para desacreditar su legado. Pero ¿cómo pueden conciliar la derecha latinoamericana supuestamente defender el libre mercado y defender a Trump, que claramente es un proteccionista, o sea, que es un soberanista, proteccionista, nacionalista? O sea, ¿cómo se hace esa locura? ¿Seré yo el esquizofrénico? No, una mezcla de ignorancia, novismo. Mira a Milei abrazándose con Trump y tienen diametralmente criterios. Y lo pusieron contra la pared. Opuestos. Sí, sí, en cuanto a comercio, por ejemplo, Trump es proteccionista. Claro. Y cuidado, yo en el lugar de Trump probablemente sería también proteccionista. Sí, porque cuando mis empresas se están yendo a la India, a China, buscando mano de obra más barata, y después me mandan esos productos a Estados Unidos, cuando perdieron puestos de trabajo, hicieron tanto daño, bueno, yo les pongo aranceles también. Obvio. Y evito que se vayan. Claro. ¿No? Pero en todo caso, esa es la antítesis del pensamiento de Milei, que se cree libertario, aunque no sé si entiende bien esa palabra. En lo económico se expresa en el anarcocapitalismo, de Murray Rothbard. Sí, pero creo que ni lo ha leído el pobre hombre. ¿no? Sí, No. Ni lo ha leído. Ojalá entonces, que no, y va a abrazar porquería a Trump, que es proteccionista. Entonces, se trata de mucha ignorancia, mucho esnovismo y mucho entreguismo. Sí, ¿no? sí, sí. Te ven ahí una derecha, un líder derecha, entonces ya se van a poner de alfombra, y en la derecha hay diferentes vertientes, y la vertiente de Trump es totalmente diferente en el caso de Milei, ¿no? Claro, sí. La vertiente de Milei. Y luego lo otro que me parece también irreconciliable es esta noción de, no, es que defendemos los valores tradicionales familiares. Entre Trump y Elon Musk tienen 8 esposas, 14 hijos en 13 países. Y la acusación de agresión sexual y todo aquello. ¿No? O sea, ya uno no sabe si reír o llorar. Exacto. Sí. O sea, me parece muy raro eso. Y a ver, y aquí preguntan. Es que como son anti-gay, contra el aborto, bailaron YMCA son los valores familiares, y el resto, el respeto a las mujeres. Abrieron una ceremonia con YMCA, que es el himno gay de hace 45 años. O sea, no, de verdad no entiendo, ¿eh? O sea, sinceramente yo veo todo esto y digo, bueno, o sea, en la cabeza de alguien hará sentido. Poca cosa que hay que reconocer a Trump, que no trata de disimular, se presenta como es. Claro. ¿Quién ha dicho? Yo soy un mujeriego. Sí. Y ahora que nos digan que respeten los valores familiares, estamos locos. No, es absurdo. Sí. Y ahí, ¿será un poco el efecto de la propaganda o cuál es tu lectura? O sea, haciendo la pregunta más clara, discúlpame. La pregunta clara sería, ¿cómo ha hecho la derecha para canalizar el desánimo de la clase trabajadora para transformarlos en votantes en contra de sus intereses? Porque no es necesariamente en contra de sus intereses, han hablado en función de sus intereses. Trump le dijo a los blue collar, yo voy a defender sus puestos de trabajo. Pero voy a evitar que inmigrantes vengan a quitarle esos puestos de trabajo. Voy a evitar que las empresas se vayan a otro país y que desaparezcan esos puestos de trabajo. Le está hablando a la clase trabajadora. Pero es un poco hipócrita en práctica, porque, por ejemplo, estuvo el debate de la visa HB1, donde él salió a defender a Elon Musk, donde Elon Musk decía, no, para los puestos de alto valor, como los ingenieros, sí queremos permitir que vengan. Bueno, es que eso es lo que han hecho ellos, es lo que practica Suiza. No, claro. Una migración muy selectiva en función de sus intereses. Claro. Pero está hablando pues esa clase trabajadora. Pues un ingeniero del extranjero no le va a hacer competencia a un trabajador sin preparación universitaria, etcétera, ¿no? Claro. Entonces no hay problema en ese sentido. Pero que venga un migrante a disputarle el puesto a un trabajador, a un blue collar estadounidense, sí hay un problema. Y eso a eso se refirió Trump. Entonces, ¿te parece que lo que está prometiendo Trump a la base trabajadora americana es quitar los latinos inmigrantes de los puestos blue collar, o sea, de los puestos de bajo costo, y ahí dejar a los americanos y seguir permitiendo la migración? Está diciendo a la clase trabajadora estadounidense, voy a proteger sus puestos de trabajo. Y le está diciendo a la clase media, no necesariamente clase trabajadora, voy a proteger su seguridad porque la delincuencia viene de los migrantes y se crea un enemigo común ficticio, como lo creaba el fascismo, ¿no? Para unir a una población detrás de ese objetivo. Un otro, ¿no? Un otro al populismo de derecha, sí. Un otro que le puede crear miedo. El miedo es el caldo de cultivo para todo este populismo. Y vende muy bien el miedo. Es una estrategia perversa, pero muy eficaz. Y ahora en América Latina, o sea, en nuestros países de América del Sur, o sea, ¿cómo ha sido este proceso de la derecha en capitalizar los intereses de la clase trabajadora? ¿Te parece que es similar? No necesariamente, ahí yo creo que más ha habido falencia de la izquierda en modernizar su discurso, adaptarlo.
que los aciertos de la derecha. Es decir, si han podido avanzar ha sido más por nuestros errores que por sus aciertos. Porque nosotros tenemos mucho más que decirle a esa clase trabajadora, ¿no? Son diferentes situaciones. Nosotros que tenemos gran cantidad de migrantes que están dispuestos a disputar los puestos de trabajo, pero no hemos sabido explicarles bien a nuestra clase trabajadora, miren, por este lado nunca se va a poder salir adelante, ¿no? Es con la justicia, con la equidad. Cuando le va bien al otro, nos va bien a todos. No puede haber empresas prósperas en sociedades fracasadas. Y la derecha tiene un discurso más simplista, sí, claro, más mejor empaquetado, aunque totalmente equivocado. Sí, aunque sea mentira, ¿no? Aunque sea es, una más falsa fácil, promesa. es más fácil mentir, es más fácil engañar que explicar la verdad, ¿no? Claro. De hecho, una de las Pero definiciones... se puede mejorar explicando esa verdad y no lo ha logrado la izquierda latinoamericana. No he encontrado la manera. Una de mis definiciones favoritas de populismo es dar soluciones simples para problemas complejos, que es lo que se ha hecho muy bien desde la derecha. Así es. Como tú dices, simplifican los problemas. Simplifican, te dan causa única, un cuando son paquetito. Sí, problemas libertad. tremendamente complejos. Lo que Entonces falta falta libertad, libertad. falta Todo el libertad para Estado mercado. que te impide progresar. Sí. Y cuando te va bien es por tus propios logros, cuando te va mal son los políticos corruptos. La meritocracia. Ya. Bueno, justo esa pregunta quería hacerte, porque creo que también, y como dices, haciendo un mea culpa desde de los fracasos de la izquierda en América, históricamente, que tal vez no ha sabido vender muy bien su trabajo y a lo mejor no los ha empaquetado bien, también es verdad que democráticamente lo que ha pasado en América es que existe una percepción muy erosionada del aparato político. O sea, la política se hace sinónimo de corrupción históricamente, principalmente en América del Sur. Entonces aquí me parece también que el discurso libertario se hace más pertinente porque supuestamente promete un Estado más chico. Digo, ese Estado que sobra nada más defiende los intereses del capital y lo hace con capa y espada, pero desaparece muchos de los recursos como capital humano, los derechos de la mujer, todas esas cosas que Milei arrancaba del pizarrón, que decía se van, y sobra solo el Estado que defiende los derechos de propiedad y la violencia de los opresores contra los oprimidos. ¿Cómo podemos nosotros revertir esa tendencia? Porque me parece que la creencia en la democracia va de la mano de la creencia en las instituciones. Pero si la creencia en las instituciones está erosionada, es difícil esperar que una promesa que prometa un Estado más eficiente venga antes de un combate a la corrupción. Entonces, ahí cómo se hace esa orden de factores. Pero eso es que me refería. La derecha ha tenido mucho más éxito en pasar un discurso simplificado, equivocado, ¿no? Pero convincente para la gran parte de la población, para la clase trabajadora, que la izquierda. Y dentro de ese discurso está la satanización de la política. Claro. Y no hay mayor política que la apolítica. Porque siempre se va a requerir política. Y de hecho, el subdesarrollo nuestro no es a causa de la política, ¿no? Por la mala política, como muchas cosas. No es que estamos contra el periodismo, estamos contra el mal periodismo, ¿no? Hay que estar contra los malos políticos, pero la política es necesaria, es clave para el desarrollo. ¿Cómo podemos definir política? La forma en que esperamos racionalmente una sociedad toma sus decisiones de acción colectiva. Para que haya un proyecto nacional colectivo, se requiere acción colectiva, ¿no? Si no somos atomizados, dispersos, sin rumbo. Y eso es lo que trata de hacer la derecha, para inmovilizarnos, y en esa inmovilización, en ese caos, ellos son los que reinan, ¿no? Sí. Organizados, cambian las cosas. Sí, la tendencia al individualismo contra el colectivismo. Entonces no hemos sabido explicar aquello. Muchos hemos tenido éxito en el ejercicio gubernamental, ¿no? Nuestro proyecto, pues lo dicen todos los indicadores, fue muy exitoso. No pueden permitir eso. Y nos dan con todo, impiden persecución, rompimiento democrático, rompimiento de derechos humanos, para que no pueda haber procesos de izquierda exitosos, no lo pueden permitir. Entonces también se trata de eso, ¿no? El éxito en el ejercicio del poder, que lo tuvo la izquierda. Lastimosamente vino la restauración conservadora sin lealtad democrática, con ayuda de los medios de comunicación, y neutralizaron muchos de esos procesos de cambio. Pasa el tiempo, un discurso único, la gente se olvida de lo bien que estuvimos y empiezan a buscar culpables de la desgracia que viene actualmente. El Estado excesivo, los políticos, y nos hacen actuar contra nuestros propios intereses, ¿no? Claro. La cultura hegemónica, la que hablaba Gramsci. Utilizar a la masa para que actúe en función del interés de los poderosos y no en función de sus propios intereses. Entonces, no a la política, cuando la política, esa acción colectiva, es lo que lo va a sacar de la pobreza, lograr progreso, equidad, etcétera. No el Estado, cuando el Estado es el que te garantiza tus derechos, provee servicios, distribuye el ingreso, distribuye la riqueza, y ellos son los que dominan en ese caos. Claro. Sí, la ideología, a final de cuentas, refleja los intereses de la clase dominante, no de la mayoría. No, hay ideologías hechas a la medida. Sí. O sea, y ese es otro punto importante para ver la autenticidad de un político, ¿no? Yo tuve oportunidad de acceder a muy buenas universidades, prepararme. Si hubiera querido dinero o me hubiera metido de banquero, pues sería bastante próspero. Sí. Entonces, el discurso que hoy no necesariamente, mi discurso de izquierda, mi ideología de izquierda, mi praxis de izquierda, no es lo que más me conviene a nivel material, individual, que no es lo que busco de ninguna manera. Pero la mayor parte de las veces, el discurso de Elon Musk, de Trump,
es el discurso que les conviene. No es que ellos están, la competencia, el individualismo, cuando ellos están en la terraza y los otros están en la azotea. Pues. Claro. Entonces es una forma, sobre todo los jóvenes me dirijo, una forma de detectar, ya de prender ciertas alarmas, ¿no? Cuando el discurso que está exponiendo una persona le conviene en lo personal. No digo que necesariamente por eso no es auténtico, pero ya hay que prender alguna alarma porque es una ideología a la medida, ¿no? Sin duda. Digo lo que me favorece. Claro, no son inocuas. O supuestamente pienso lo que me favorece. Sí. En conclusión, por Richard Macías, por Hechos Ecuador es la noticia del momento. En conclusión, la masterclass impartida por Rafael Correa y moderada por Diego Rosarín no solo fue una reflexión sobre el liderazgo político, sino también un testimonio de resistencia frente a las adversidades. A través de sus palabras, Correa dejó claro que hay que ser un estadista implica sacrificio, visión y un compromiso inquebrantable con el bienestar del pueblo. Mientras algunos lo ven como un líder perseguido injustamente, otros cuestionan su legado. Sin embargo, lo indiscutible es que su experiencia ofrece valiosas lecciones para quienes buscan inspiración en la construcción de un futuro mejor. Un futuro que anhelamos todos. Un futuro al que todos le ponemos la mirada para saber que Ecuador tiene que cambiar. Y ese cambio lo tenemos que hacer todos. Hágase miembro plata, miembro oro y suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.